Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno dio a conocer el detalle del proyecto de ley de sujeción a la justicia para el desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto, con el que pretende el sometimiento de los narcotraficantes en el marco de la paz total. El proyecto contempla beneficios como el pago de penas de entre 6 y 8 años de prisión para quienes cesen su actuar criminal, desmantelen sus estructuras y entreguen sus bienes ilícitos. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El crecimiento de la economía en el año 2022 fue del 7.5% en el país, una cifra menor a la registrada en 2021, cuando se ubicó en el 11%. El comercio, el transporte, la manufactura y actividades artísticas jalonaron el crecimiento, mientras que la agricultura no se recupera, con una pérdida del 1.9%. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Cerca de 47.000 personas participaron en la marcha convocada por la oposición en las principales ciudades de Colombia. En Bogotá, más de 15.000 personas se movilizaron de manera pacífica desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar para rechazar las reformas planteadas por el presidente Gustavo Petro. Las reformas a la salud, la tributaria y la laboral fueron las razones principales de la gente para salir a las calles. En Medellín y Cali, las convocatorias fueron masivas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Alerta en el norte europeo. Rusia despliega buques con armas nucleares en el mar Báltico por primera vez en 30 años. La OTAN reacciona y anuncia que enviará con urgencia nuevas armas a Ucrania. Fuerzas de la OTAN interceptan aviones rusos en espacio aéreo prohibido. Increíble rescate. Hallan con vida a una mujer de 70 atrapada durante 9 días bajo los escombros. Panamá. Mueren decenas de inmigrantes en accidente de autobús. Hay colombianos entre las víctimas. China amenazó con tomar represalias por las sanciones de Estados Unidos tras el derribo del globo espía. Condenan a cadena perpetua a joven que asesinó a 10 personas en un supermercado en Estados Unidos y los transmitió en vivo por sus redes sociales. Claudia Palacios y Margarita Ortega. Rusia desplegó buques y submarinos con armas nucleares en el Báltico por primera vez en 30 años. Así lo aseguró el Servicio de Inteligencia noruego, que detectó los movimientos de la flota del norte rusa y advirtió que estos suponen una grave amenaza para los miembros de la OTAN. Encendiendo las alarmas por el peligro latente ante el impredecible accionar del Kremlin y la disparada en el riesgo de una escalada nuclear entre Moscú y la OTAN, los servicios de inteligencia de Noruega denunciaron que las Fuerzas Armadas de Rusia iniciaron el despliegue en el mar Báltico de barcos y submarinos equipados con armamento nuclear, lo que supone un hito inédito en 3 décadas. La nación nórdica advirtió que las armas nucleares tácticas son una amenaza particularmente seria en escenarios que impliquen a los países de la OTAN, y en caso de un conflicto entre Rusia y la Alianza Transatlántica, Noruega será uno de los primeros objetivos. Este es el primer despliegue de la flota norte ordenado por la Federación Rusa, aunque esta ya navegaba en la época de la Guerra Fría con armas atómicas para dar cuenta del potencial armamentístico de la desaparecida Unión Soviética. El norte de Europa tiene una importancia crucial para el presidente Vladimir Putin en un posible conflicto con la OTAN, ya que la región está cerca de áreas centrales rusas y es por ello que reiteradamente ha amenazado con el despliegue de armas nucleares y misiles hipersónicos en la zona si Suecia y Finlandia se unen a la alianza militar. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió que se entregue con urgencia el armamento a Ucrania. Además, el jefe de la diplomacia europea anunció que la guerra está entrando en una fase decisiva y por eso se deben incrementar las ayudas a Kiev. Tras una reunión celebrada en Bruselas de los ministros de defensa de los países miembros de la OTAN para debatir la entrega de armas y municiones a Ucrania, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, pidió prioridad y urgencia para proporcionar a los ucranianos el armamento que se les ha prometido para que mantengan su capacidad de defenderse.
This is now becoming a grinding war of attrition, and a war of attrition is a war of logistics, and therefore this is so crucial for our ability to ensure that Ukraine wins, is able to retake territory. Los países aliados se han comprometido a proporcionar a Ucrania artillería, vehículos blindados y tanques y sistema de defensa antiaérea. Por su parte, el alto representante para la política exterior, Josep Borrell, pidió a los países europeos que suministren a Ucrania carros de combate modernos, tras avisar que la guerra entra en una fase decisiva y la contienda se puede resolver entre la primavera y el verano. Estados Unidos interceptó 4 aviones rusos cerca del espacio aéreo internacional de Alaska. La detección se llevó a cabo por el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial y se da en medio de un recrudecimiento de las tensiones entre Washington y Moscú por el creciente envío de armamento estadounidense a Ucrania. Además, otros 3 aviones rusos fueron interceptados por Países Bajos en el espacio aéreo de Polonia. 2 mujeres mayores de 70 años fueron rescatadas en Turquía tras más de 200 horas del poderoso terremoto en la región. Después de 9 días de la catástrofe natural más grande en 100 años en Turquía y Siria, los rescatistas siguen encontrando vida entre los escombros en horas donde las malas noticias abundan. A más de 200 horas del movimiento sísmico, fueron rescatadas 2 mujeres de 77 y 74 años, 2 milagros que se suman a la lista de sobrevivientes desafiando las predicciones del tiempo de supervivencia de una persona en una tragedia como esta. Aunque se deduce que las personas pueden resistir un máximo de 7 días entre los restos de un sismo de alta magnitud, 9 días después del devastador terremoto, el cuerpo de rescatistas sigue buscando vida en las toneladas de escombros. Las autoridades locales aseguran que la cifra de víctimas letales ascendió a más de 41.000 muertos. El siniestro de un autobús en una vía de Panamá dejó al menos 39 personas muertas, varias de ellas migrantes. El autobús transportaba en total 66 personas y tenía como destino final Estados Unidos en el momento en que chocó y cayó a un precipicio. Un accidente de un autobús que transportaba a migrantes cayó a un precipicio la madrugada de este miércoles en el área de Hualaca, en el occidente de Panamá, dejando al menos 33 personas muertas y más de 20 heridas. Entre los heridos se reportaron al menos 5 menores de edad, 2 de ellos con lesiones graves. El grupo de migrantes estaba en tránsito entre la provincia de Darién, en los límites con Colombia, y Chiriquí, fronteriza con Costa Rica. Las primeras versiones indican que el conductor del autobús intentó dar un giro en la carretera, pero perdió el control, colisionó con otro y cayó al barranco. Iban en el bus 66 personas. Informes preliminares nos arrojan que el señor que iba manejando, el conductor, se pasó la entrada del albergue y que al dar la vuelta tuvo este accidente, cuyas causas están en investigación. Hasta el momento se desconocen las causas exactas del accidente y las nacionalidades de los ocupantes del bus. La oposición venezolana escogerá a su nuevo candidato el próximo 22 de octubre para hacerle frente al gobierno de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 2024. El presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, aseguró que es indispensable la unidad política y ciudadana dentro de los opositores en busca del cambio. La Comisión Nacional Electoral del país aceptó estudiar la solicitud de la comisión en busca de utilizar los centros de votación y organizar jornadas especializadas en la actuación del registro electoral el 22 de octubre. La primera ministra de Escocia, la independentista Nicola Sturgeon, renunció a su cargo luego de 8 años en el poder. La líder del Partido Nacional Escocés, Nicola Sturgeon, dimitió este miércoles diciendo que sabía en su cabeza y en el corazón era el momento adecuado para dejar el cargo. Sturgeon es la ministra principal escocesa con más años de servicio y la primera mujer en ocupar este puesto. La líder de 52 años, que encabeza desde hace años la lucha por un nuevo referéndum sobre la independencia respecto al Reino Unido, aseguró que su renuncia no es una reacción a problemas a corto plazo, sino el convencimiento de que ningún individuo debe ser dominante en un sistema mucho tiempo. Este anuncio se conoce después de que el mes pasado el gobierno británico afirmara que bloquearía una ley escocesa
que facilita el reconocimiento del cambio de género, Sturgeon también aseguró que su dimisión no significa abandonar la política y que continuará luchando por la independencia de Escocia. Además, permanecerá en el cargo hasta que se elija a su sucesor. China amenazó con represalias por las sanciones de Estados Unidos y escala la tensión por el globo espía derribado. El gobierno de Beijing prometió contramedidas contra empresas estadounidenses en respuesta a las sanciones que Washington impuso a instituciones chinas por estar presuntamente relacionadas con el globo espía que sobrevoló Estados Unidos a principios de este mes. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang Wenbin, manifestó que Washington reaccionó de forma exagerada usando este asunto como excusa para sancionar ilegalmente a empresas e instituciones del país y que se oponen firmemente y tomarán represalias contra aquellas entidades estadounidenses que dañen la soberanía y seguridad. El vocero se refirió a las sanciones que anunció el Departamento de Comercio estadounidense contra 6 empresas aeroespaciales chinas por su supuesto apoyo a un presunto programa de globos de reconocimiento del ejército chino. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional el atacante del supermercado en Buffalo, en Estados Unidos, que transmitió la masacre de 10 personas por sus redes sociales. La audiencia de Peyton Gendron se realizó en una sala llena de familiares de las 10 víctimas que vieron cómo el atacante pidió perdón antes de escuchar la sentencia. La jueza Susan Egan le notificó la condena por el cargo de terrorismo doméstico y 10 cargos de asesinato en primer grado. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi fue absuelto en el juicio que trataba de esclarecer si sobornó a testigos, sobre todo mujeres, para que no revelaran lo ocurrido en sus polémicas fiestas privadas en 2010. Un tribunal de Milán tomó la decisión después de 6 años de audiencias y pese a que la fiscalía pidió 6 años de cárcel y la incautación de 10.8 millones de euros del líder conservador y magnate de 86 años que estaba acusado por corrupción por supuestamente haber comprado el silencio de los participantes en sus fiestas sexuales, 28 de estos también estaban imputados en el proceso por perjurio, pero tras la decisión fueron absueltos. Elon Musk busca un nuevo director ejecutivo para que lo reemplace en la dirección de Twitter y tome las riendas de esta red social antes de finalizar el 2023. Desde que Musk adquirió la dirección o llegó a la dirección de la compañía, ha habido varias polémicas a raíz de los despidos, también renuncias masivas, además de la gran cantidad de cuentas bloqueadas de forma injustificada. El multimillonario espera que al encontrar su nuevo sucesor, la organización logre estabilizarse. Una tecnológica taiwanesa desarrolló un robot móvil autónomo ideal para la entrega de alimentos y mucho más, tanto en interiores como en exteriores. El robot móvil autónomo i3 Cupid One es ideal para la entrega de alimentos o todo tipo de artículos debido a que funciona tan bien en interiores como exteriores porque no tiene problema con el clima lluvioso y la intemperie. Además, es capaz de recorrer superficies irregulares, viajar en ascensores y navegar en intersecciones marcadas. Es un vehículo para todo, ideal para brindar servicios de entrega puerta a puerta, dado que puede moverse entre pisos comunicándose con un controlador a través de una red 5G y la inteligencia artificial de las cosas le permite evitar peatones y obstáculos. Cupid One también reduce el impacto ecológico de los vehículos que funcionan con combustible utilizados para la entrega logística, ya que su fuente de energía es una batería de litio recargable. Muy buenas noches. El país recibió hoy de parte del DANE una noticia mala que el país esperaba también mala. El crecimiento. Digamos que la economía de la nación comenzó a derrumbarse. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Bruce McMaster. Él es el presidente de la ANDE. Las cifras de hoy, señor presidente. En el año 2021, nuestro crecimiento fue del 11%. En el año 2022 fue del 7.5%. ¿Cuál es su opinión? Pues lo primero que le diría yo es que a mí no me parece una mala noticia. Realmente un crecimiento del 7.5% es quizá uno de los crecimientos más grandes, pues definitivamente de la región y probablemente del mundo. Quizá uno sí tiene que hacer unas lecturas objetivas alrededor de, por ejemplo,
qué tanto estamos creciendo, cuál es la tendencia, para dónde va el año 2023. Pero en sí mismo, un crecimiento del 7.5%, yo diría que no es malo. Teníamos que recuperar lo que sucedió en la pandemia. Como usted bien menciona, en el año 2021 crecimos al 11%. El crecimiento del año 2022 de 7.5% nos reafirma. Lo que preocupa hoy en día realmente son las tendencias, lo que preocupa son lo que nos permite ver sobre el año 2023 y lo que preocupa también es cuál puede ser el efecto sobre el empleo. No, doctor Ruz, con todo respeto, sí. El 7.5% de crecimiento en el 2022 no es malo solitariamente, no lo es. Pero en comparación con el año anterior es malo. No, Yamit, y quiero discutir esto con usted porque el año anterior, el año 2021, lo comparamos con el año 2020, que es probablemente el peor año de la historia, por lo menos de la historia de las memorias que tenemos nosotros relativamente cercanas. El crecimiento del año 2020 fue del menos 7.3%. Nos tocaba tratar de recuperar lo que sucedió allí. Entonces, cuando a uno se le baja la base de crecimiento, que fue lo que sucedió en el año 2020, un crecimiento del 11 es bueno, por supuesto, le recuperó en algo, digamos, la economía versus el año 2019, pero yo le diría que no. Yo diría que en esto hay que ser justos. El 7.5 yo no lo interpretaría como una cifra negativa. Bueno, yo no quiero aparecer como malvado, ni como perverso, ni como pesimista, pero miren, la cifra del último trimestre del año pasado comparado con el último trimestre del año antepasado es terrible. Sí, el último trimestre no es tan bueno. Mire, 2021, crecimiento, octubre, noviembre, diciembre de 2021, 11.3%. Así es. Último trimestre de octubre, noviembre, diciembre, año 22, 2.9. Así es. Entonces, eso me permite, digamos, en eso estoy de acuerdo con usted. La tendencia es una tendencia que sí ya nos conduce a tener que preocuparnos, en el sentido de para dónde vamos. Tuvimos inclusive un trimestre donde el crecimiento fue superior al 11%, el segundo trimestre del año pasado, el año 2022. Tenemos en este momento un crecimiento del último trimestre que es 2.9%. De manera que, y nosotros lo advertimos, no solamente por incertidumbre, no solamente por la tributaria, no solamente por temas como la tasa de interés, sino sobre todo también por hechos mundiales y por efecto de la economía mundial. La economía mundial toda, digamos, en todo caso ha venido ajustándose después de la pandemia. Se dio la guerra de Ucrania iniciando el año anterior, que ya estamos cumpliendo un año por estos días, que terminó afectando toda la economía. Y entonces en este momento, ¿qué debemos decir? Que tenemos un reto inmenso en el año 2023 para tratar de que la economía crezca, tratar de poder generar empleo, que es lo que más nos tiene que preocupar realmente a todos, porque ahí es donde está el ingreso de las familias, tratar de generar oportunidades para las familias colombianas. Yo le digo, cuando a mí me preguntan cuál es el principal reto que tenemos este año, es el empleo. Yo no tengo la menor duda que donde vamos a tener una presión muy fuerte, nosotros desde el punto de vista económico, es en tratar de mantener, ojalá generar más empleo y que no se nos vaya a caer el empleo actual. Pero con todo respeto de nuevo, doctor Ruz, mire, es que en Colombia estamos adjudicando todo hoy a la guerra de Rusia y Ucrania. Todo es la guerra. La guerra comenzó hace un año. Sí. Y estamos hablando de un trimestre del último pasadito. Sí. Luego la guerra ya vi. No, yo no quiero justificar las autoridades económicas, por supuesto, pero yo sí quiero decir que hay que ser justos en el sentido de una porción tiene que ver con la dinámica local, otra porción tiene que ver con la dinámica internacional, que en un mundo globalizado, cada vez más globalizado, por supuesto, lo que sucede en el planeta nos impacta. El petróleo, los combustibles, lo que está pasando en términos de inflación, que no lo hemos mencionado en esta conversación, es tremendo. Eso afecta también inmensamente a los hogares colombianos. Y le digo, cuando hablamos de salario mínimo, recordará usted a final del año pasado, dijimos, a mucha gente le parecía que el incremento del 16% era alto, finalmente terminamos con una inflación del 13-12%, con una productividad del 1.6%, de manera que terminamos con un incremento real del 1.3%. Eso está bien. Pero observe, doctor Ruz, que paradójicamente lo que empuja el crecimiento en este último trimestre son el petróleo, el gas,
el carbón. Sí. Y el gobierno anuncia acabar con el petróleo, bueno, con el gas y el carbón. Le iba a decir eso justamente, porque realmente eso trae de presente o pone de presente lo importante que son esas actividades en la canasta completa de la economía colombiana. Por eso que nosotros hemos insistido tanto en que, si bien se debe dar la transición energética que se tiene que dar, no hay duda, nadie duda de eso ni lo estamos discutiendo, Colombia no puede en este momento de la vida renunciar a tener unas expectativas buenas en eso, que además tiene una implicación también muy grande, por ejemplo, en tasa de cambio. Usted ha visto la tasa de cambio, cómo se nos subió de 4.000 a 4.700, a 4.800, se nos quedó arriba y pues nuestros productos están importando materias primas cada vez más costosas, los alimentos están asumiendo costos altos importados. Ahí tenemos un tema importante en términos inclusive en términos de comparativos de riqueza de Colombia versus otros países. Colombia se ha empobrecido, no hay la menor duda. Pero, a ver, en esto también tienen mucho que ver, digamos, los dirigentes o los miembros del sector privado. Pues usted, como representante, quiero decir, la SAC, la Sociedad de Agricultores, el campo, su producción es negativa, la industria también muestra descenso, el comercio, dice cuenta la cifra que mostró el doctor Cabal de Fenalco de crecimiento. Pero puntualíceme dónde usted ve que nosotros tenemos que ver, o sea, porque nosotros en realidad, digamos, representamos a gente que hace unos esfuerzos grandes todos los días por tratar de que su negocio sea un negocio que funcione, que pueda generar empleo, que pueda generar trabajo, que genere productos y servicios. Y por supuesto las condiciones externas para cada negocio en particular son fundamentales. Y le quiero hablar, la confianza, la incertidumbre que se está encontrando en algunos temas regulatorios que eventualmente terminan siendo puestos sobre la mesa. Ahí hay una discusión grande alrededor de hasta dónde logramos nosotros incentivar a la gente para que pueda hacer inversiones en Colombia. Y yo he venido insistiendo mucho, Yamit, Colombia debería poner muy alto en su agenda la generación de confianza, la reducción de la incertidumbre. Eso es muy importante. Sin eso, nosotros no vamos a aumentar la inversión. Y si no tenemos inversión, no somos capaces de crecer ninguno de esos sectores que usted ha mencionado. Y doctor Ruz, ¿qué es lo que origina la incertidumbre? Yo le diría que en muchas cosas, pero en general la incertidumbre se refiere a cómo la gente percibe hoy que puede ser el futuro. Entonces, si uno tiene una cantidad eventualmente de cuestionamientos permanentemente sobre cómo va a ser el futuro económico en términos, no sé, de inflación, o en términos regulatorios, o en términos de qué cosas sí pueden existir o no pueden existir en el futuro, o de qué actividades se van a poder realizar, pues se genera, por supuesto, incertidumbre. Le voy a poner el caso, digamos, más conocido del sector petrolero, del sector gasífero. Saber si vamos a poder o no vamos a poder explorar como colombianos, como país, en el futuro, y no tener en este momento, digamos, una respuesta clara nos genera incertidumbre. Es más, si de repente nos aclararan la incertidumbre y nos dijeran no se va a hacer, eso termina generando además la certeza de que vamos a tener un problema económico. Y vamos a tener un problema económico tanto en dependencia eventualmente de hidrocarburos de otros países, como en términos, por ejemplo, de tasas de cambio, disponibilidad de divisas, niveles de inversión. Ahí tenemos, eso genera la incertidumbre, ese tipo de hechos son los que generan la incertidumbre. Y uno pudiera de repente mirar otros sectores en los cuales hay una gran cantidad de preguntas en este momento que hay que resolver y que de alguna forma tenemos que, ojalá, resolver favorablemente para la inversión. Es que la actividad empresarial es parte de la vida misma de los países. La actividad empresarial es la que nos permite a nosotros, entonces con esta foto que tienen, por ejemplo, es mover esas ciudades. La actividad empresarial es la que permite generar empleo, tener productos y tener servicios. Yo inclusive creo que no tiene mucho sentido, digamos, de alguna forma, generar animadversión contra la actividad empresarial, porque al final, si eso sucede, terminamos nosotros como sociedad no teniendo la capacidad de producir muchas cosas y de generar muchas oportunidades. Le voy a hacer una pregunta, doctor Ruz, que le encarezco responder. Aun cuando yo sé que usted va a tener dificultad para hacerlo por los problemas que le puede provocar con el gobierno. La pregunta ¿es falta de gobierno, de claridad? Le diría yo que tenemos en este momento preguntas. Algunas dependen del gobierno y otras no dependen del gobierno. Las que dependen del gobierno. Claro, pero tenemos todas. Entonces, por ejemplo, tenemos unas que son internacionales. No depende casi que ni siquiera de los colombianos. Primera. Las que dependen del gobierno. Pero sí.
Pero es que me puso una pregunta difícil, entonces déjeme contestarla con cuidado. Entonces le diría yo. Hablamos de las que dependen del gobierno, que produce la falta de gobierno. Pero le voy a poner, solamente déjeme decir una frase corta. Por ejemplo, el tema de tasa de interés, o el tema de cuánto vale el dinero en Colombia y si vamos a tener o no vamos a tener inflación. Eso, por supuesto, nos genera a nosotros incertidumbre. Y luego, algunas de las ideas que han sido planteadas por el gobierno, pues, por supuesto, generan preguntas. El caso de los hidrocarburos y el caso del gas natural es el mejor ejemplo, Yamit. ¿Qué es el mayor ingreso de Colombia? Es que Colombia exporta, por ejemplo, en el año 2021 exportamos cerca de 42 billones de dólares en petróleo y en carbón y en hidrocarburos. En 42 billones de dólares en total, de los cuales 20 billones fueron petróleo, carbón y hidrocarburos, cerca de la mitad, más o menos la mitad. Entonces, si uno piensa que eventualmente dentro de 10 años esa fuente de ingresos se pone en peligro, se pone en duda, realmente cualquier persona racional dice, bueno, ¿qué va a pasar con la tasa de cambio? ¿Qué va a pasar con la actividad económica? ¿Qué va a pasar con el Estado y su capacidad de pagar ciertas cosas? Por eso nosotros hemos insistido tanto en que ojalá hubiera una decisión de decir, vamos a hacer la transición energética, inclusive vamos a apoyarnos fuertemente en el gas natural, vamos a ser capaces de hacerlo y vamos a generar actividad en la medida en que efectivamente el mundo cuente con esas demandas y cuente con esos mercados activos. Si uno puede decir eso, uno pudiera aclarar una gran cantidad de las incertidumbres, por ejemplo, la incertidumbre alrededor de las divisas o la incertidumbre alrededor de la situación fiscal del Estado. Que no es buena. Pues que no pintaría bien si le quitamos los ingresos petroleros y de gas, no hay duda. No, claro. Ahora mire, digamos que el Estado es la izquierda y la empresa privada es la derecha. Es un ejemplo que pongo. Por decir cualquier cosa. Para la siguiente pregunta. Como el gobierno hoy es de izquierda y como la empresa privada sigue siendo, digamos, de derecha, empresa privada, falta por parte del gobierno medidas que la empresa privada necesite para estimular la producción, para crear empleo, para generar más industria, para impulsar más comercio. A ver, doctor Ross. Lo primero que le diría yo, y sería quizá una precisión ideológica, es que en el sentido político de la palabra no es correcto decir que el gobierno está a la derecha y el gobierno a la izquierda y la empresa a la derecha. Uno se encuentra realmente con una gran cantidad, ideológicamente el gobierno es de izquierda. Él sí, pero dentro del mundo empresarial, que era lo que yo iba a decir ahorita versus el contraste que usted planteó, dentro del mundo empresarial usted se encuentra una gran cantidad de personas muy preocupadas por justamente muchas de las causas que eventualmente parecerían de izquierda. Por ejemplo, temas sociales, temas ambientales, temas de inequidad. Hay mucha gente trabajando en ello. Entonces yo le diría que lo primero que yo diría es eso. Pero luego me hizo usted la pregunta alrededor de si para el sector empresarial sería... y yo lo voy a refrasear, pero si para el sector empresarial sería útil poder tener claridad sobre algunas cosas, y yo tengo que responderle que sí, claro que sí. Nosotros hay muchas cosas, digamos, que creemos constituyen ese escenario que nosotros denominamos el escenario de la confianza empresarial. ¿Usted qué debe saber, por ejemplo, si usted es un empresario? Usted debe saber que su actividad es una actividad que se puede realizar en Colombia y que se va a poder realizar en el futuro, primero. Segundo... Aparentemente sí. No, si usted, por ejemplo, su actividad es explorar en el sector de gas natural, usted puede terminar diciendo, no, yo soy parte de esos 100 y tantos pozos que están siendo explorados hoy en día, pero se me puede acabar la actividad, para ponerle un ejemplo. Sí. Entonces, no obligatoriamente. Si usted, por ejemplo, tiene dudas sobre las reglas de juego, y le voy a hablar entonces de un tema completamente distinto, que son las comisiones de regulación y eventualmente la decisión del presidente de la República de tomar algunas competencias que tienen hoy las comisiones de regulación. Entonces usted diría, ¿por qué las comisiones de regulación no pueden ser las que establezcan las reglas de juego? ¿Qué va a haber distinto? Entre otras cosas, ¿qué va a haber distinto si efectivamente el gobierno es realmente el principal miembro de todas las comisiones de regulación? En las comisiones de regulación está el ministro de Minas y Energía o la ministra. En las comisiones de regulación está el ministro de Hacienda, está el Departamento Nacional de Planeación. El gobierno tiene la capacidad inclusive de vetar normas. Pero ahí, con todo respeto, doctor Bruce, es que cuando el presidente dijo, como lo dijo, yo asumo
personalmente la dirección y el manejo de las tarifas y del impacto que la regulación tiene, pues muchos opinadores, que no lo soy yo, dijeron que era una actitud medio mesiánica, pues muy propia del presidente, dijeron esos opinadores, que no significaba realmente nada, era una manera de decir, pero que realmente él no tiene, ni lo ha hecho, ¿no? Pero en ese orden de ideas, fíjese usted que la pregunta que uno se plantea es, bueno, ¿qué diferencia puede haber entre eso y las comisiones de regulación, que es lo que usted está diciendo hoy en día, si el gobierno de facto tiene las capacidades de básicamente definir todos los destinos? De facto. ¿Cierto? De hecho, todos los destinos por la vía de sus representantes de las comisiones. ¿Y por qué renunciar a la discusión técnica en las comisiones de regulación? Le preguntaría yo. ¿Y por qué decidir no voy a atender lo que me diga eventualmente la comisión? Entonces, eso al final genera por lo menos preguntas y dudas. Entonces, si usted está en algún sector que eventualmente sea un sector regulado, un sector en el cual, por ejemplo, en la Comisión de Regulación de Agua y Gas o en la Comisión de Regulación Energética, si usted está en alguno de esos sectores, usted quiere definitivamente tener reglas de juego y saber que aún si cambian, van a ser el resultado de un profundo análisis técnico. Si cambian, también saber cómo cambian y para qué. Exactamente, un profundo análisis técnico. Entonces, ese, por ejemplo, es un escenario en donde uno dice, valdría la pena bajarle a la incertidumbre. O le voy a decir, en términos de tasa de cambio o en términos de mercados de capitales, pues vale muchísimo la pena uno darle la plena seguridad siempre a los mercados de que no va a suceder nada allí. Todos recordamos, digamos, un momento en el cual hubo duda alrededor de si el mercado iba a tener, por ejemplo, un impuesto especial o no, discusiones que se dieron alrededor de la tributaria. Entonces le diría yo, Yamit, que vale mucho la pena, digamos, hacer un esfuerzo, que además yo diría que para el gobierno es un esfuerzo relativamente sencillo de hacer, el esfuerzo de generar realmente la mayor certidumbre posible y la mayor confianza en los inversionistas. Y cuando le hablo de inversionistas, estoy hablando de todo el mundo, estoy hablando de los pequeños emprendedores, de quien monta una tienda, de quien monta un taller, del joven que hace eventualmente un emprendimiento digital o monta una compañía en la web. Realmente, cuando uno habla de inversionistas, está hablando de todo el mundo. Si queremos que verdaderamente Colombia avance en términos de producir más riqueza para más gente y podamos salir de los problemas, porque es que no se nos puede olvidar, Yamit, que Colombia sigue siendo un país relativamente pobre. Nuestro PIB es bajo. Relativamente muy pobre. Muy pobre. Entonces, pero además no solamente en términos de las personas en condición de pobreza, que hay, usted sabe, es un nivel muy alto, 39% fue el último dato que tuvimos, 37% esperamos que sea ahora, pero sigue siendo absurdamente alto. Pero no solamente en esos términos, en términos también comparativos de país. El PIB per cápita de Colombia, cuando uno lo compara con PIB per cápita de otros países, es bastante bajo. Entonces, para muchas cosas, nosotros en realidad deberíamos tener políticas de crecimiento. Entonces, usted preguntó, ¿habría que hacer más cosas? Yo sí creo que Colombia tiene que tener una política de crecimiento explícita que nos permita imaginarnos y nos permita hacer los esfuerzos para poder crecer. Si no crecemos, casi todas las discusiones que tenemos ahorita son discusiones en donde estamos distribuyendo recursos muy escasos entre los 50 millones. Además, doctor Bruce, me parece, con todo respeto hacia los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, que han perdido imaginación, porque lo que el banco hace es recortar tasas, frenar tasas, siguiendo el ejemplo no, sino el dictamen de Federal Reserve de Estados Unidos. Si allá suben, aquí hay que subir para evitar además fuga de capitales. Habría que decirle o comparte usted la idea de que la Junta Directiva del Banco de la República debería tener más imaginación para contener la inflación. Es que usted no sabe, doctor Luz, o a lo mejor sí lo sabe, claro, perdón, la manera como la gente se está quejando en todas partes del crecimiento de los precios, de los alimentos fundamentalmente. Y no solamente eso, Yamil, la gente tiene en este momento el gran flagelo del crecimiento de precios, especialmente de alimentos, como usted dice, pero también está teniendo un incremento en las tasas de interés y en los créditos que paga. Usted ha visto lo que ha pasado con las tarjetas de crédito y ha visto lo que ha pasado con los créditos hipotecarios. A mí me parece,
El banco cumple una función importante, una función constitucional que todos debemos apoyar en el sentido estricto de la palabra. Yo no tengo duda de eso, pero usted sabe que yo he sido crítico de la utilización de las tasas de interés como instrumento único para... Como único instrumento. Pues. Como instrumento único para tratar de controlar la inflación. También he venido diciendo, lo he dicho todo este año, digo el año pasado inclusive, que en una inflación en donde el componente de costos externo es tan alto, pues el efecto de las tasas de interés no va a ser importante. Y fíjese usted, realmente hemos tenido una inflación alta, de las más altas del continente. Y a mí me preocupa realmente, que esa es la otra discusión importante, es cuál puede ser el efecto sobre el crecimiento. Porque quedarnos con una tasa de inflación muy alta pero con un crecimiento muy bajo, esa combinación es una combinación pues muy peligrosa, por decirlo menos. Y en eso yo creo que el Banco de la República, y es un poco casi siempre mi discusión con ellos tienen unas razones que yo respeto y que yo por supuesto pues trato de apoyar en la medida de lo posible, pero en esa discusión el crecimiento de la economía debería ser parte sin duda alguna de los objetivos de una entidad tan importante y tan ilustrada y tan técnica como Banco de la República. Entonces, una muy buena parte de lo que ha pasado en crecimiento tiene que ver con el efecto de las tasas, claro que sí. Y fíjese usted qué mal estamos en Colombia cuando tenemos un decrecimiento en la economía, pero tenemos unas tasas de interés que han subido tanto que están afectando a los hogares y a las empresas. Las empresas tienen un incremento en costo financiero absurdo. Entonces, bueno, ahí tenemos un dilema gigantesco y es una gran pregunta. Es decir, es que con un trimestre, el último, con un crecimiento de la economía del 2.9. Así es. Y tasas de interés por encima del 30. Así es. Cuando lleguen ahora las cuentas de las tarjetas de crédito, que la gente pues, se financia a plazos, ahí es donde la gente se da cuenta. Claro. El banco cumple una función también en términos de las tasas que es bien importante, y es el de competir con los mercados internacionales para tratar de traer el flujo de capital para poder mantener la tasa de interés, la tasa de cambio, perdón. Mi pregunta final, doctor Luz. Señor. Último trimestre del año pasado, 2.9 de crecimiento. ¿Lo que viene no es bueno? Lo que viene no es particularmente bueno, por lo menos no ahora, Yamit. Las perspectivas que nosotros tenemos en este momento se mueven entre el 0.5 y el 1% de crecimiento para el año total del año 2023. ¿Cuánto? 0.5 y 1%. Es decir, empleo. Y entonces, claro, el efecto grande va a ser el efecto del empleo. Y ahí tenemos sin duda alguna yo diría, por eso le repito como arranqué, es sin duda alguna la principal preocupación que nosotros tenemos hoy en día. Que era más o menos lo previsto, ¿no? Que sí, que digamos con lo que venía sucediendo en el año 2022 es muy probablemente lo que tenemos. Pero para eso está también la política económica, para eso está la política económica. Yo le quiero decir una cosa, Yamil, si nosotros lográramos como colombianos tener una política de crecimiento de sectores específicos, en ese instante probablemente no estábamos hablando de esas cifras. Y fíjese de que de alguna forma en Colombia nunca ha querido comprometerse en eso. Me acuerdo hace 3 años que estuve yo con usted, o 4 años, que lanzamos el libro de la nueva industrialización, ya hablábamos de eso. Colombia tiene que hacer apuestas productivas, y para eso se necesita confianza, para eso se necesita Estado que acompañe al inversionista, para eso se necesitan condiciones, para eso se necesita ser competitivo a nivel internacional. Además, mire, doctor, hay algo que yo no entiendo. En Colombia, usted bien lo sabe, y los colombianos, por favor, hay una economía subterránea financiada por la droga. Eso es así. ¿En dónde está esa economía si el crecimiento es del 2.9? ¿Dónde está la economía? No si yo esté defendiendo pues, el ingreso del tráfico de droga a la economía, pero ¿dónde está? No hay duda del efecto, digamos, que esa economía produce sobre el resto del globo de la economía colombiana. Una muy buena parte seguramente de la demanda agregada en Colombia proviene de esa economía, porque lo reciben ciudadanos, porque lo reciben campesinos, porque se gastan dinero en algunas cosas o en las otras. Eso está allí, no hay la menor duda. Doctor Bruce, el tiempo por esta noche se nos agotó. Le agradezco mucho su presencia, pero yo quisiera seguir hablando con usted ahora sobre la salud, el gran tema del día en Colombia, ¿de acuerdo? De acuerdo, Yamil. ¿Acepta usted grabar enseguida y transmitirlo mañana? Hagámoslo, Yamil. Muy bien, doctor Bruce, muchas gracias. Y a ustedes, por supuesto, también televidentes, gracias. Y los invitamos a escucharlo mañana con el doctor Bruce McMaster y a continuar aquí, en Noche Entre Uno.
Noticentro 1, CMI. Gobierno divulga proyectos sobre sometimiento de narcos. Pagarían penas entre 6 y 8 años de prisión si se entregan. Podrían conservar el 6% de sus bienes. Arrancan mesa de negociación con bandas criminales urbanas. Habla comisionado de paz. Encuentran fortuna del Clan del Golfo en fondo financiero. Economía colombiana creció 7.5% el año pasado, pero solo 2.9% en último trimestre. Está comenzando un año incierto, dicen la ANDI y la SAC. El discurso del presidente Petro desde el balcón de Palacio une o divide. Encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Normalidad en marchas contra el gobierno en todo el país. Presentarán reforma a la salud en actuales sesiones extras. Grave estado de los colegios públicos denuncia la Procuraduría. Se vuelve a disparar el dólar. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El gobierno reveló el detalle del proyecto de ley de sujeción a la justicia para el desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto, con el que pretende el sometimiento de los narcotraficantes en el marco de la paz total. La iniciativa será presentada a consideración del Congreso. El proyecto de sometimiento a la justicia va dirigido a estructuras criminales que ejerzan violencia contra la población civil y que no tengan estatus político. Contempla penas de entre 6 y 8 años de prisión para quienes dejen el crimen. Para que entreguen sus bienes, para que entreguen la información que tienen, para que reparen las víctimas y a cambio de esa terminación de sus actividades criminales, el Estado colombiano les ofrece un tratamiento penal más suave, ciertamente, del ordinario. Rebaja de penas. Las estructuras que se acojan al sometimiento tendrán penas similares a las que les impusieron a los paramilitares en la Ley de Justicia y Paz. Se les sustituirá la pena ordinaria que les corresponda según la ley por una que irá entre 6 a 8 años de cárcel efectiva sin beneficios en las cárceles del Sistema Nacional y luego 4 años más de actividad restaurativa en libertad condicional. Conservarán bienes. Quienes delaten a sus colegas en el crimen podrán conservar el 6% de sus bienes. Se les concede un beneficio que ya está establecido en la Ley de Extinción de Dominio, que puede llegar al 6% de aquellos bienes que entreguen, sean inmuebles, dinero, muebles, en fin, hasta el 6%. ¿A quiénes aplica? El proyecto, que hace parte de la política de paz total del gobierno, aplicará a estructuras armadas sin fines políticos. No hay estatus político, no hay estatus de beligerancia. Estructuras criminales organizadas de alto impacto, sobre todo que tienen que ver con lo que define la Convención de Palermo, es decir, criminalidad organizada. El proyecto abriría la puerta al sometimiento de las disidencias de las FARC. Es posible que la segunda Marquetalia pudiera, y si el presidente lo autoriza, acogerse a esta ley. Pero si alguien que no sea de segunda Marquetalia se hace pasar como de ellos, va a haber problemas. ¿Presos podrán acogerse? Sí, la iniciativa está abierta para quienes estén pagando una pena de prisión más alta. En aras de lograr la paz total, se prevé aquí un mecanismo para que quienes ya estén condenados puedan, si forman parte efectiva, si ciertamente eran parte del grupo. De aprobarse esta ley, las estructuras tendrán 2 años para someterse. El presidente de la República podrá definir si prorroga la vigencia de esta ley un año más. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, le reveló a Noticentro 1 CMI que tras los acercamientos con las bandas urbanas de Buenaventura, Quibdó y Medellín, está cerca el inicio de una mesa de conversación social y jurídica para negociar su sometimiento a la justicia y su desmantelamiento. La oficina del Alto Comisionado para la Paz adelanta una fase de acercamientos con 3 grupos armados de Quibdó que han manifestado su voluntad de paz, con 2 bandas de Buenaventura y 12 estructuras armadas de Medellín. En todas las ciudades donde venimos desarrollando un acercamiento hacia la construcción de la paz urbana, en Medellín,
Quibdó y Buenaventura, estamos ya muy cerca de iniciar unos escenarios de conversación sobre asuntos sociales. Todos los rumores y las versiones que existen de que los pactos que se han hecho entre diversos grupos refrendados y con verificación de la Oficina de Paz, de la Iglesia Católica y de sectores de la comunidad internacional están que se rompen, es un rumor. Los acercamientos con estos grupos criminales han contado con el acompañamiento de la Iglesia Católica, la OEA e instituciones sociales y educativas. El comisionado es claro en advertir que a pesar de estar próxima a la iniciación de una segunda fase, ningún grupo armado de alto impacto urbano o rural va a tener un tratamiento político. El comisionado asegura que se mantiene en firme la extradición contra los integrantes de estas estructuras armadas. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en la protección de los derechos a las víctimas, están incólumes y eso no se negocia. Todos los asuntos que tengan que ver con cooperación judicial se están respetando y se seguirán respetando. El gobierno anuncia que habrá otra fase para conversar sobre los derechos sociales de los jóvenes en estas zonas afectadas por la violencia urbana. Noticentro 1 CMI revela los audios del exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, que fueron usados por la Fiscalía para encontrar y decomisar bienes por más de 100.000 millones de pesos en Colombia, lo que él llamaba el Fondo de la Guerra. La Fiscalía rastrea más testaferros. El Fondo de Guerra del Clan del Golfo, en palabras del propio capo alias Otoniel, era la caja menor de los máximos cabecillas de esa estructura. Durante meses, fiscales siguieron la pista de los bienes que eran manejados por testaferros tras escuchar una serie de grabaciones del narcotraficante extraditado a Estados Unidos. Muy buena idea, ojalá que fuéramos creciendo ese fondo, que se hicieran vueltas directamente del fondo. Es un fondo general que lo manejan como uno o dos manejáis, de los que salen para el bloque que se necesite. La plata disponible que va a mantener ahí. Los bienes eran usados como sitios de descanso por los máximos capos del Clan del Golfo e incluso, según videos recolectados y hasta ahora desconocidos, eran empleados hasta como polígonos de tiro para entrenar a las personas que eran reclutadas en Antioquia y Chocó. Los bienes decomisados tienen un valor superior a los 100.000 millones de pesos y equivalen a 2.754 hectáreas de tierra. La economía colombiana creció 7.5% en el 2022 según el DANI. El agro es el único sector con cifras en rojo. El comportamiento de la economía del país de los últimos 3 años es este. En 2020, el año de la pandemia, se registró una caída drástica, ubicándose en el menos 7.3%. En 2021, el año de la reactivación económica, el crecimiento fue del 11%. Para 2022 se mantuvo una cifra positiva de 7.5%. Estas fueron las actividades económicas que crecieron durante el año anterior. Comercio al por mayor, al por menor, alojamiento está ahí, tuvo un crecimiento muy dinámico este año, seguido por industria manufacturera, que también estuvo bastante reactivado en los primeros trimestres del año sobre todo, y en tercer lugar tenemos a todas las actividades de recreación, cultura, otros servicios. La diferencia entre los dos últimos años se evidencia en el último trimestre de cada uno, mientras que en 2021 el cuarto trimestre tuvo un crecimiento económico del 11.3%, en el mismo periodo del año 2022 fue de solo 2.9%. El agro colombiano lleva 2 años sin recuperarse. Fue el único indicador que registró pérdidas, ubicándose en el menos 1.9%. Es una tendencia que viene ya de varios años atrás, vemos esto año tras año, este año tampoco fue un buen año para el sector. En 2022 la economía movilizó recursos superiores a los 1.400 billones de pesos. Por su parte, los gremios de la producción aseguraron que está iniciando un año de gran incertidumbre económica. Aunque el año 2022 registró una cifra positiva de crecimiento económico, desde varios gremios alertan que 2023 será un año con situaciones inciertas que podrían afectar el normal desarrollo de la economía. Como a lo largo del año se comenzó de alguna forma a reducir el crecimiento, es decir, se produjo una desaceleración. Es así como en el último trimestre del año tenemos un crecimiento solamente del 2.9%. Es una señal que tenemos que leer nosotros en este momento alrededor realmente de la economía, de poder seguir creciendo, de poder seguir generando empleo
y tenemos que leer exactamente qué produce eso sobre el año 2023, que es lo más importante. Para el agrocolombiano han sido años amargos, con pérdidas continuas que ameritan, según la Sociedad de Agricultores de Colombia, apoyo del gobierno nacional que permita una recuperación del sector durante este año. La inflación del mes de enero fue una inflación alta en alimentos todavía, las tasas de interés siguen subiendo, el dólar se acerca otra vez a los 5.000, el tema del clima pareciera que nos está dando una tregua, pero también es muy incierto lo que pueda ocurrir con la recesión a nivel global, lo que puede afectar a la economía colombiana. Así que es un tema de mirar permanentemente y en base en eso yo creo que el gobierno nacional puede tomar medidas que contribuyan al desarrollo del sector. Un apoyo económico para agricultores que podría salir de la adición presupuestal es una de las medidas propuestas. El Centro Nacional de Consultoría realizó para Noticentro 1 CMI una encuesta en las 5 principales ciudades sobre la opinión de los colombianos respecto al mensaje del presidente, en el que este advirtió lo que podría pasar si no son aprobadas las reformas que ha propuesto. La mayoría respondió que ese discurso divide al país. ¿Usted considera que el discurso de ayer del presidente Petro fue positivo o negativo para el país? Es un discurso negativo. Lamentablemente amenaza al Congreso en el sentido de que si no le aprueban sus reformas, pretende cerrarlo. Desde luego que es positivo porque es concordante con la propuesta que le hicimos al pueblo colombiano para gobernar por un cambio. A mí me parece que es positivo colocar al país a hablar y a conversar sobre las reformas que está proponiendo el gobierno. Resultado de la encuesta: positivo 41%, negativo 35%, no sabe, no responde 24%. ¿Usted considera que ese discurso une o divide a los colombianos? Si lo que se quiere hacer es buscar la presión desde la movilización, divide. Divide. Él no ha entendido que él ganó por un sector de Colombia, pero hoy es el presidente de toda Colombia y debería gobernar pensando en toda esa Colombia. Es un discurso que divide, es un discurso que polariza, es un discurso de campaña, no de mandatario. Resultado de la encuesta: une a los colombianos 29%, divide a los colombianos 51%, no sabe, no responde 20%. Esta es la ficha técnica. Hoy cerca de 47.000 personas participaron de la marcha de la oposición en las principales ciudades del país. Los manifestantes rechazaron las reformas planteadas por el presidente Gustavo Petro. La jornada en su mayoría se desarrolló de manera pacífica. Cerca de 15.000 personas participaron de la marcha convocada por la oposición en Bogotá. Aquí estamos marchando en contra de la reforma tributaria que le subió el precio a los alimentos, en contra de la reforma a la salud que va a poner en riesgo la vida de los colombianos. Este presidente y el ministro del Interior le mintieron al país. Él había dicho que no iba a acabar con la CPS y que no iba a haber régimen de transición, y sí hay régimen de transición. También marcho por el metro. ¿Cómo es posible que nos quieran quitar la primera línea del metro? Decirle al pueblo colombiano que no podemos dejar que un gobernante nos siga gobernando con ese rencor, con ese odio. Con camisetas blancas y banderas de Colombia se movilizaron desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Ha destruido lo que es la seguridad, la inversión extranjera. No queremos aguantar hambre como en Venezuela. Salvo algunos choques y agresiones verbales contra los profesores del Cauca, la marcha finalizó sin contratiempos en la Plaza de Bolívar. En Medellín, miles de personas asistieron a la marcha de oposición que ocupó la Avenida Oriental y parte de la calle San Juan. En la movilización participaron congresistas del Centro Democrático, víctimas del conflicto y varios gremios económicos. Al finalizar el recorrido, varios asistentes cruzaron una valla de seguridad y se ubicaron en las afueras de la alcaldía para marchar contra la actual administración del alcalde Daniel Quintero. Los simpatizantes fueron retirados con el SMAT por orden del mandatario. 2 periodistas denunciaron agresiones durante la movilización. Entre 5 a 7 mil personas marcharon desde el Parque de las Banderas hasta la plazoleta Jairo Varela del centro de Cali para manifestar su desacuerdo con las reformas que plantea el gobierno nacional encabezado por el presidente Gustavo Petro. Miles de opositores a las reformas del gobierno Petro marcharon hasta el corazón de la ciudad bonita para unirse a la protesta nacional. Los manifestantes caminaron pacíficamente en horas de la mañana sin presencia policial y acompañados por gestores de convivencia dispuestos por la alcaldía local.
Consignas de rechazo al gobierno del presidente Gustavo Petro se escucharon durante más de 2 horas en el plantón de la oposición en la Plaza de la Paz en Barranquilla. En la protesta se abogó por la defensa de las instituciones del Estado. Activistas de la oposición hablaron de la grave afectación a la salud, a la economía y a la canasta familiar en los 6 meses de gobierno del presidente Gustavo Petro. La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición hacia los Estados Unidos de Wilber Villegas Palomino, excomandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, requerido en ese país por narcoterrorismo. De acuerdo con la acusación de una corte de Texas, alias El Puerco encausó dineros del narcotráfico al Comando Central del ELN en Venezuela para que llevara a cabo su agenda general. También usó esos recursos para la comisión de actos terroristas y autorizó la venta de 30 kilogramos de coca en un operativo en el que participaron agentes encubiertos. En el Cauca, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ordenó un control a las estaciones de gasolina que están ubicadas en zonas de producción de sustancias ilícitas. El control a las estaciones de gasolina y empresas que distribuyen insumos que se utilizan para el procesamiento de cultivos de uso ilícito y la construcción del hospital del corregimiento del Plateado fueron las conclusiones del Consejo de Seguridad que presidió el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Injustificable por tantos años que en 20 kilómetros 18 estaciones de gasolina, que es un insumo conocido por todos para la producción de cocaína, pero que por años y años permanecen sin control. Otra de las medidas de impacto será el trabajo con el Batallón de Ingenieros para la recuperación de las vías terciarias y la asignación de recursos para la construcción del Hospital del Plateado. El gobierno departamental ha asignado para ese propósito 4.000 millones de pesos. Hoy le hemos pedido al ministro que nos ayude con el Ministerio de Salud para hacer el cierre financiero y poder hacer una gran obra como se requiere. Por ahora no se conoce el estado total de las afectaciones ocurridas luego de los enfrentamientos entre los reductos de FARC en Puerto Rico, Argelia. El proyecto de reforma a la salud será tramitado en las sesiones extras del Congreso de la República. El Gobierno Nacional expidió hoy el decreto que adiciona ese proyecto al paquete legislativo que ya radicó. Con la decisión del Gobierno Nacional de que la reforma a la salud vaya a sesiones extras y sea tramitada por las comisiones séptimas de Cámara y Senado de la República, el Gobierno da por zanjada la discusión en el sentido de si es una ley estatutaria u ordinaria. Es una ley en esencia ordinaria que desarrolla la ley estatutaria 1751 del año 2015. No modifica la definición ni el contenido principialista, es decir, no modifica los principios ni la definición del concepto del derecho fundamental de salud. El ministro del Interior y portavoz del gobierno, Alfonso Prada, manifestó que además la ley de humanización de la pena para que sean resocializados los presos en el país y reparadas las víctimas recibió mensaje de urgencia. Creemos que es un proyecto que vale la pena discutir rápidamente en sesiones conjuntas de las comisiones primeras. Este proyecto fue presentado por el Ministerio de Justicia. La procuradora delegada para el sector salud, Margarita Ojeda, arremetió contra el proyecto de reforma a la salud presentado por el gobierno. En este foro en la Universidad Javeriana participaron académicos, también representantes del sector salud, congresistas y representantes de los entes de control. Desde la Procuraduría presentaron serios reparos sobre la recién presentada reforma a la salud. Una norma que fue hecha ocultamente, que no la conocimos, sino hasta ayer cuando salió esto. Una norma hecha a la carrera, cita la ley, no cita el año, confunde muchísimas cosas y sobre todo atenta contra el principio de participación y progresividad. Difícilmente pase el estudio de constitucionalidad. Cuando uno mira el articulado, ve que no hay unidad de materia. La funcionaria además aseguró que las secretarías de salud no tienen capacidad técnica para las nuevas funciones que se les asignan en la reforma. Gestar Salud, el gremio que representa a las EPS del régimen subsidiado, advirtió que no están dispuestos a convertirse en un call center, como según advierten lo plantea el proyecto de reforma a la salud. No nos vamos a transformar en eso que está diciendo, eso no se puede, eso no es lo que nosotros sabemos hacer, no nos vamos a volver un call center. Viana insistió que si el proyecto pasa como está, se acaban las EPS.
Sí, se acaban porque las funciones que ha diseñado el proyecto no son las características que nosotros hemos desarrollado durante tantos años. El presidente de la Junta Directiva de Gestar Salud le hizo un llamado al Congreso de la República. Mirar bien las bondades que ha tenido esto, sobre todo para la gente pobre, para poder hacer las modificaciones a que haya lugar y que la gente no vaya a tener más dificultades que las que tiene hoy. Desde Gestar Salud vienen trabajando con organizaciones sociales y se planea radicar proyectos alternativos al del gobierno. La Fiscalía pidió enviar a detención domiciliaria a la exfiscal Ana Catalina Noguera, vinculada a un proceso por corrupción. El ente investigador dijo que la exfuncionaria indujo al error al grupo de fiscales contra el narcotráfico al usar ilegalmente las salas de interceptaciones telefónicas del ente acusador. La Fiscalía pidió detener en su casa a la exfiscal y exdirectora de la Unidad de Finanzas Criminales del ente acusador, Ana Catalina Noguera, quien fue vinculada a una investigación por presuntos vínculos con una red de extorsionistas. La única medida, si bien es cierto, es invasiva del derecho fundamental a la libertad, pero cumple con todos y cada uno de los fines constitucionales en su lugar de residencia. La exfiscal será condenada luego de que aceptara cargos por utilizar de forma ilegal las salas de interceptaciones telefónicas de la Fiscalía para asuntos personales, incluidos seguir infidelidades. Se apartó de su cargo y lo que le llevó fue a una información, a obtener información muy personalísima. La Fiscalía denunció que Noguera sostuvo varias reuniones con narcos y la señala de tener vínculos con un coronel de la policía detenido también por corrupción. La Procuraduría emitió una alerta sobre las graves falencias en la infraestructura escolar. 166 obras presentan retrasos. De acuerdo a un diagnóstico realizado por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Escolar, retomado por el Ministerio Público, solo el 12.8% de los colegios públicos del país cuenta con condiciones de acceso a servicios básicos. 166 obras están con retrasos y los casos más graves se reportan en Ibagué y en Bogotá. El metro no es el único proyecto de Bogotá que tiene en riesgo el gobierno nacional. También la planta de tratamiento de aguas de Canoas, que es la obra más importante para descontaminar el río Bogotá. Sin la PETAR Canoas no hay descontaminación del río Bogotá. En riesgo está la descontaminación del río Bogotá. Aunque ya está todo listo para contratar la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas, que es la obra más importante para limpiar el afluente, el proceso está frenado hace 8 meses y todo por unas garantías que no ha querido dar el gobierno nacional. Iniciamos dicho trámite en junio del año pasado, no hemos recibido una respuesta favorable. Aunque se han radicado en varias oportunidades las contragarantías, las nuevas exigencias del Ministerio de Hacienda parecen incumplibles. Ha venido exigiendo es que tengamos 4 billones de pesos. Como empresa nosotros tenemos alrededor de 2 billones de pesos líquidos al año. Lo que está exigiendo el ministerio, pues básicamente hace inviable, digamos, el proyecto. La PETAR Canoas es el proyecto ambiental más grande del país, pues descontaminará el 70% de las aguas negras que hoy llegan al río Bogotá. Como ciudad necesitamos que se ejecute esta obra. La empresa de acueducto necesita créditos por $600 millones con la banca multilateral, pero para salir a endeudarse debe contar con el respaldo de la nación, que por ahora está en veremos. En una clínica de Cali permanece gravemente herido un trabajador del ingenio La Cabaña luego de recibir varios disparos propinados por 4 sujetos que se movilizaban en motocicletas en el norte del departamento del Cauca. El trabajador, identificado como Alirio Trejos, de 38 años, se dedica a labores agrícolas en el sector de El Recuerdo, en Santander de Quilichao, esto es en el norte del Cauca. La víctima sufrió heridas en su rostro, hombro y tórax. Los 2 grandes bloques que dividían al Directorio Nacional Conservador acordaron elegir por unanimidad al senador Efraín Cepeda, poniendo fin al mandato de Carlos Andrés Trujillo, quien representa la tendencia petrista dentro de ese partido. Durante varias semanas se vivió el forcejeo entre 2 grandes sectores del conservatismo. Los veteranos encabezados por Efraín Cepeda y los petristas, representados por Carlos Andrés Trujillo. Hacia la medianoche pasada, los 2 senadores acordaron hacer un tránsito pacífico de la presidencia a Efraín Cepeda, que aseguró que salvó la unidad del conservatismo. Hoy sale un partido conservador unido y fortalecido, y la invitación es que esto se refleje en las regiones.
Trujillo dio el paso al costado después de su criticada presidencia, con la promesa de que será el candidato conservador a la presidencia del Senado en el último año de gobierno de Petro. El Partido Conservador toma la decisión final, al lado de Efraín Cepeda y quien les habla, de unirnos. Los conservadores hoy son partido de gobierno, pero anunciaron que en septiembre revisarán si siguen como están o se van a la oposición. A través de una carta, el maestro Fernando Botero hizo público su malestar por la decisión de la alcaldía de Medellín de encerrar la Plaza Botero, donde se encuentran exhibidas sus obras. A través de esta carta dirigida al Museo de Antioquia y la alcaldía de Medellín, el maestro Fernando Botero cuestionó el cierre parcial con vallas de la plaza, donde reposan sus obras, ordenado por la actual administración. El artista cuestionó la medida y dijo que el espacio debe ser para toda la ciudad y sus visitantes. Contrario a esto, la administración argumenta que la Plaza Botero no está cerrada. Según ellos, fue cercada con vallas para mejorar la seguridad y a la fecha hay 15 rutas de acceso y 4.000 turistas que la visitan cada semana. Una persona muerta y 7 heridas dejó un incendio en un centro de protección transitorio de Manizales. Un policía también resultó lesionado al ser alcanzado por las llamas cuando intentaba sacar rápidamente a los retenidos. En el sitio hay 97 personas detenidas. Este miércoles, Transmilenio en Bogotá estrenó las puertas anticolados. El nuevo sistema se instaló en las 6 estaciones con más evasión. Este colado, sin saberlo, puso a prueba las nuevas puertas de Transmilenio en pleno evento de lanzamiento y ante la mirada del propio gerente del sistema. Lo que está evitando es generar maniobras inseguras que se presentan de intentar ingresar o salir a las estaciones por estas puertas. Las puertas anticolados instaladas en 6 estaciones de la Caracas son más robustas, no tienen vidrio, cuentan con un sensor de movimiento y no se pueden abrir desde afuera. Hemos implementado un sistema sonoro en las puertas que le avisa a las personas cuando ellas se están abriendo. Aunque cierran al paso de los buses, ya hubo algunos que idearon la forma de burlar el nuevo sistema. Se calcula que al día más de 700.000 personas se cuelan en Transmilenio, lo que equivale a más de 2.000 millones de pesos. Al menos 39 muertos deja el accidente de un bus con migrantes en Panamá. Por primera vez en 30 años, Rusia desplegó buques y submarinos con armas nucleares en el Báltico. Noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Al menos 39 personas murieron y más de 20 resultaron heridas cuando un autobús que transportaba migrantes cayó en el área de Hualaca, en el oeste de Panamá. Las investigaciones preliminares apuntan a que el accidente podría ser consecuencia de una negligencia del conductor, ya que las investigaciones señalan que el hombre desconocía la ruta hasta el albergue donde se iba a trasladar a los migrantes. Rusia desplegó buques y submarinos con armas nucleares en el Báltico por primera vez en 30 años, según señaló el servicio de inteligencia noruego que detectó los movimientos de la flota del norte rusa y advirtió que suponen una grave amenaza para los miembros de la OTAN. La primera ministra de Escocia, la independentista Nicola Sturgeon, renunció a su cargo tras 8 años en el poder. La líder de 52 años, que encabezaba desde hace años la lucha por un nuevo referéndum sobre la independencia respecto al Reino Unido, aseguró que su renuncia no es una reacción a problemas a corto plazo, sino el convencimiento de que ningún individuo debe ser dominante en un sistema mucho tiempo. El precio del dólar se volvió a disparar. En la jornada de este miércoles el precio del dólar se cotizó a 4.878 pesos con un alza de 94 pesos frente a la tasa representativa del mercado vigente de 4.783 pesos. La divisa sigue respondiendo al entorno internacional a la espera de incrementos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos con el objetivo de frenar la alta inflación, la cual ha venido cediendo paulatinamente. Se siguen generando presiones inflacionarias vía empleo, vía otros factores que podrían generar que para marzo la Fed siga incrementando tasas de interés. A ello se suma el entorno local debido a las reformas anunciadas por el gobierno que siguen generando incertidumbre. Mientras no se estabilice el panorama de políticas públicas en el país, pues va a seguir generándose un poco esa volatilidad. En las ruedas de negocios se tocó un máximo de 4.927 pesos en una jornada con 1.694 millones de dólares en operaciones. En enero, la venta de viviendas se desplomó.
El informe de Coordinada Inmobiliaria reveló que la venta de vivienda en el primer mes del año registró 11.978 unidades, lo que representó una disminución de 49,9% frente al mismo periodo del año anterior. En la variación 12 meses, la cifra alcanza 223.895 unidades para una disminución del 14,6%, reflejando la menor dinámica del sector y de la economía en general, que viene en desaceleración desde el cuarto trimestre del año pasado. La iniciación de proyectos también se vio afectada en enero con la apertura de 12.920 viviendas, mientras hace un año superó las 17.000 unidades. La afectación se da por las altas tasas de interés que aprietan el crédito hipotecario. El gobierno definió el sistema de subsidios para las familias más vulnerables del país, quienes a partir de abril recibirán mensualmente una renta ciudadana de hasta 500.000 pesos. Para esta renta ciudadana, el gobierno tiene dispuestos 7 billones de pesos que servirán para atender a 3 millones de hogares en extrema pobreza. Por primera vez se va a otorgar a una buena parte de las familias de los hogares, digamos en todo caso a los que pertenecen al grupo A de Sisbén y del grupo B con unos criterios de focalización, un ingreso que estará por el orden de los 500.000 pesos, que en esta primera etapa van a ser garantizados con un pago bimensual, y para los demás hogares que han sido beneficiarios históricamente del sistema de transferencias, por ejemplo, de familias en acción. La idea del gobierno Petro es que para superar la pobreza extrema deben ir siendo superados los subsidios inferiores hasta esos 500.000 pesos mensuales. El recaudo de cesantías reportó un crecimiento récord. 11.77 billones de pesos fue el recaudo total de las cesantías causadas en el año 2022. Porvenir recaudó 4.58 billones de pesos, Protección 3.6, el Fondo Nacional del Ahorro 2.68 billones de pesos. Amarrado a un crecimiento del salario que fue por encima del 10% y también un crecimiento del país que estuvo por encima del 7%. Esto nos dio que obviamente los trabajadores pudieran tener un buen recaudo este año por encima del 17%. Los afiliados a cesantías son 11.442.517 trabajadores. Expertos esperan una reducción en la inflación durante febrero. El mercado financiero colombiano espera un leve descenso en la inflación de febrero de 2023, de acuerdo con la encuesta de expectativas del Banco de la República. De esta manera se prevé un índice de precios al consumidor de 1,57%, siendo menor al mes de febrero de 2022, cuando marcó 1,63%. Las expectativas de inflación tal vez se podrían controlar, particularmente para el segundo semestre. Eventualmente febrero podría llegar a ser el pico en materia de inflación para luego seguir subiendo gradualmente a un menor ritmo. Para febrero, los sectores con mayor crecimiento serán educación y transporte por el alza de la gasolina. Sin embargo, dichas alzas están en las cuentas del mercado. Las estimaciones indican que, si bien es cierto, van a empujar un poco más hacia arriba la inflación para el segundo mes del año, ese ritmo de crecimiento va a ser menor. Para el total del año 2023 se proyecta una inflación del 8,9%. La DIAN permitirá que las empresas deduzcan del impuesto de renta todos los gastos pagados a través de las plataformas de Nequi y DaviPlata. Así lo determinó la entidad a través de un concepto que busca beneficiar a las compañías que están utilizando estas plataformas como herramienta de formalización. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,27% a 1.219 puntos. La acción del BBVA Colombia fue la que más subió, con una valorización de 7,21% a 290 pesos. La acción preferencial del Grupo Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 7,38% a 4.770 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la preferencial Bancolombia, al movilizar más de 20.000 millones de pesos, con una variación negativa del 2% a 33.400 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.878 pesos con 24 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.540 pesos y la venden en 4.600 pesos.
Un euro cuesta 5.235 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.76. El azúcar se transó en 21,34 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $78.50. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $85.23. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.595 pesos.